Si estás dudando sobre si es más conveniente invertir en oro o invertir en plata, yo pensaría exclusivamente en Bitcoin. El beneficio que puedes percibir invirtiendo en esas empresas es menor que el riesgo que estarías asumiendo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Entiende la Economía. Hoy hablaré de cuál es mi visión para el año 2026. Como este tema da para rato, voy a dividirlo en dos episodios, el primero de los cuales empieza a continuación. Empezaremos hablando de los metales preciosos, que en el año 2025 han tenido un rendimiento realmente espectacular, tanto en el caso del oro como de la plata, pero también otros como el platino, el rodio, el rutenio. ¿Y qué esperamos de ellos para el año que viene? O al menos qué espero yo. Bueno, pues yo a la vista de la evolución que ha tenido el precio de estos activos en el año 2025 y teniendo en cuenta el que se están haciendo realmente unos esfuerzos por contener la inflación tanto a un lado como al otro del Atlántico, pues es muy posible que veamos moderar los rendimientos de este tipo de activos. Es decir, pienso que en el año 2026 van a seguir rindiendo bien, con unos rendimientos seguramente por encima del 8 o 10%, con un riesgo bajo o incluso, en el caso del oro, muy bajo. Sin embargo, no creo que en este año 2026 veamos rendimientos del 40, 50 o el 70% que hemos visto en la plata en el año 2025. Veremos unos rendimientos inferiores, o al menos esa es mi previsión. ¿Cuáles son los puntos clave a la hora de hacer la apuesta, a la hora de hacer la apuesta por oro y plata? Bueno, pues todo depende de cuál creas que va a ser la inflación real. Y es que, aunque es cierto que el IPC, al menos en España, está en el entorno del 3%, lo cierto es que la inflación real pues es superior a este valor. ¿Por qué? Pues porque la propia manera de calcular el IPC deja fuera o deja con poco peso a algunos productos que en el día a día de muchas personas tienen, sin embargo, un peso mucho más relevante, con lo cual no estaría realmente representando el encarecimiento de la vida de muchas personas. Por otra parte, debemos de tener en cuenta que los bancos centrales han iniciado en los últimos años una tendencia de compra de metales preciosos, especialmente el oro, y todo hace pensar que se mantendrá esta tendencia en el año que viene. Si tienes dudas sobre el rendimiento de la economía, o si piensas que puede haber un riesgo de recesión, estaríamos en una situación en la cual haría todavía más aconsejable la compra de oro. Pues es un activo de lo que se llama risk off, es decir, la traducción literal sería sin riesgo, pero bueno, realmente deberíamos decir poco riesgo. Si estás dudando sobre si es más conveniente invertir en oro o invertir en plata, pues esta gráfica que tienes en pantalla, lo que te está diciendo, la gráfica de las barras verticales, lo que te está diciendo es que el ratio precio del oro a precio de la plata históricamente se ha movido en el entorno de 62, 63, es decir, el precio del oro venía siendo, por término medio, unas 62, 63 veces más alto que el de la plata. Y a día de hoy todavía es en torno a unas 70 veces más alto el precio del oro que el de la plata. Motivo por el cual aún le queda a la plata un poco de margen para seguir subiendo, pero tampoco mucho. Podría suceder incluso que este ratio se moviera en el sentido contrario y después a lo largo del tiempo hubiera una posterior corrección para volver a llegar en el entorno de ese 62-63.
Por tanto, sí, es muy posible que la plata en el 2026, especialmente en la primera mitad, se comporte algo mejor que el oro. Eh, Aunque el oro sea un activo de riesgo bajo, sobre todo en los últimos años, conviene echar la vista más atrás y en la gráfica que tenemos en pantalla, abajo a la izquierda, veis que desde el año 93 hasta el año 2004, es decir, en esos 11 años, el precio del oro no solo no subió, sino que disminuyó. Con lo cual, pues podemos pensar que una situación así siempre es susceptible de repetirse. No es estadísticamente muy probable, pero ahí está el dato. Por otra parte, hay muchos analistas, y yo también pienso así, que opinan que una vez que han subido el oro y la plata, y teniendo en cuenta las grandísimas inversiones en centros de datos que requieren enormes cantidades de cobre, es muy probable que el precio del cobre se incremente en los próximos meses. De hecho, si echamos un vistazo a una gráfica de uno de los ETFs de cobre, como este Wisdom Tree Copper ETC, vemos que parece que ese tramo alcista del precio del cobre ya se habría iniciado, y cabe pensar que se va a prolongar durante una buena parte del 2026. No obstante, hay que advertir que el precio del cobre es mucho más volátil que el precio del oro y por tanto estaríamos hablando de una inversión de bastante más riesgo. Y en lo que se refiere a criptomonedas, Bitcoin y quizás Ethereum serían las únicas que yo consideraría para este 2026. Y si realmente quieres cuidarte mucho en salud y asumir los mínimos riesgos posibles dentro del mundo de las criptomonedas, entonces yo pensaría exclusivamente en Bitcoin. Estamos en el año 2026, en el segundo año post-halving. ¿Qué cabe esperar en un año así? Bueno, pues aunque los ciclos históricos nos advierten de que podría venir una temporada bajista, un bear market, lo cierto es que estos activos son extremadamente sensibles a la liquidez y las previsiones para el año 2026 son de una liquidez media o media alta, debido a que en Estados Unidos los tipos de interés están bajando y parece que van a seguir bajando. Eso facilita pues, la suscripción de préstamos y en último término esos préstamos, ese dinero que se añade al sistema, terminará llegando a las criptomonedas. El comportamiento histórico de Bitcoin, pues vemos que se está atenuando en lo que se refiere a rentabilidad. Así, si nos fijamos en el año 2009, un Bitcoin valía 0,00076 dólares. 4 años más tarde, en el primer halving, un Bitcoin valía 13 dólares. Es decir, había multiplicado su valor por 17.000 en 4 años. En los 4 años siguientes, que van del 2012 al 2016, Bitcoin alcanzó los 650 euros, es decir, multiplicó su valor por 50. En los 4 años siguientes alcanzó los 8.500 dólares, es decir, multiplicó su valor por 13. Y en el 2024, en el cuarto halving, alcanzó los 72.000 dólares, es decir, multiplicó el valor por 8,5. Vemos pues que en los últimos ciclos de 4 años, los multiplicadores han sido más bajos. Cabe esperar que desde el 2024 hasta el 2028 tengamos un multiplicador del tipo por 3, por 4, que sigue estando muy bien, sigue estando muy por encima de la mayoría de los activos de inversión. Y es por lo que Bitcoin, en principio, resulta atractivo para un inversor. No obstante, quien invierta en Bitcoin tiene que ser muy consciente de los riesgos. Riesgos en forma de volatilidad. Porque si veis el largo plazo, está claro que Bitcoin se revaloriza. Es decir, que si mantienes Bitcoin suficiente tiempo, hasta ahora todo nos hace pensar que el riesgo es bajo, si vas a mantener el Bitcoin mucho tiempo. Ahora bien, estamos hablando
de volatilidades anuales en el entorno del 80 al 120%. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues significa que si tú compras 100 euros de Bitcoin, pues a lo largo del año te pueden oscilar estadísticamente con facilidad entre un valor de 37 euros y un valor de 272 euros. Es decir, que lo que deberías preguntarte es, ¿estoy dispuesto a ver cómo 100 euros de Bitcoin pasan a valerme 37? Es decir, caídas de hasta el 63% y viendo eso ser capaz de aguantar, de mantener la inversión, de seguir con la sangre fría suficiente como para no vender? Si la respuesta a eso es que sí, entonces Bitcoin puede ser tu activo, ¿eh? Pero si crees que ante una situación así venderías por miedo a que perdiera todo su valor, pues entonces no te metas en criptomonedas ni en Bitcoin. Por comparar, con una inversión de esos mismos 100 euros en el Standard Poor's 500, con una volatilidad anual media entre el 15 y el 25%, pues esos 100 euros podrían moverse a lo largo del año entre los 82 y los 122 euros de valor, que entiendo es mucho más asumible para la mayoría de los inversores. En cuanto al modo de adquirir el Bitcoin, pues aquí hay opiniones para todos los gustos. Realmente la adquisición de Bitcoin a través de un ETF o un ETP, pues es realmente sencillo. Vas a tu broker de referencia y como si se tratara de cualquier otro ETF, adquieres una cierta cantidad, la que tú quieras, te compran al instante, bueno, al instante siempre que esté el mercado abierto en ese momento y de la misma manera si quieres vender, pues puedes vender al instante. La otra posibilidad es acudir a un exchange o buscar alguna otra manera de adquirir el Bitcoin real, Bitcoin físico, bueno, todo lo físico que puede ser un activo digital. Para los puristas, la inversión en Bitcoin físico es la única inversión en Bitcoin posible. Bueno, yo no soy tan radical y por eso te he contado un poco de ambas posibilidades. Si te está gustando el episodio, suscríbete al canal. Es gratis y a mí me ayuda mucho a seguir creando estos materiales. ¿Y qué podemos decir del sector de la inteligencia artificial? Ha tenido un rendimiento excelente en el año 2025 y aún mejor en el 2024. Qué podemos esperar para el 2026 en este sector? Pues lo cierto es que las empresas punteras de inteligencia artificial han alcanzado en la mayoría de los casos unas valoraciones altísimas, incluso peligrosas. Veamos, Nvidia, por ejemplo, cotiza a 53 veces beneficios, Tesla a 250 veces beneficios, esto es demencial. Apple 39 veces, Microsoft 38, Amazon 34, Alphabet 27, Meta 26 y la europea ASML, que fabrica las máquinas que permiten elaborar chips con semiconductores, pues esta compañía europea, que es monopolio, cotiza a 45 veces beneficios. Entonces, claro, seguramente con estos ratios no podemos esperar mucho más recorrido al alza, o al menos no podemos esperarlo en el muy corto plazo. Sería probablemente más interesante buscar sectores que se vean impulsados por este auge de la inteligencia artificial, pero no de una manera tan directa, sino un poco más indirecta. Mencionábamos antes el cobre como un metal que bien podría sufrir un gran impulso en este año 2026 y por tanto las empresas mineras de cobre podrían también tener unas revalorizaciones altas. De la misma manera, estamos viendo en los últimos meses cómo las empresas fabricantes de memoria RAM, empresas como Samsung, SK o Micron, han tenido revalorizaciones fuertes o muy fuertes, aunque quizás para invertir en estas ya estamos llegando un poco tarde.
De la misma manera, sabemos que los centros de datos requieren unas enormes cantidades de energía y las empresas eléctricas son muy conscientes de que para aportar esa energía va a ser imprescindible hacer uso de las centrales térmicas de energía nuclear y por tanto la demanda de uranio debería aumentar. Esto ya está siendo recogido en el precio de los ETFs de uranio en los últimos meses, pero probablemente aún le queda algo más de recorrido al alza a estos valores. Por tanto, mi perspectiva sobre el campo de la inteligencia artificial es que seguramente en este momento no es tan interesante invertir en las empresas punteras de inteligencia artificial como en las empresas auxiliares, empresas de las cuales van a tirar las principales para poder llevar a cabo su negocio. Os decía en la diapositiva anterior que pienso que las empresas de inteligencia artificial están en una valoración cuanto menos peligrosa, arriesgada, que no digo que no suban más, solo digo que quizás el beneficio que puedes percibir invirtiendo en esas empresas es menor que el riesgo que estarías asumiendo si inviertes en ellas ahora mismo. Entonces, teniendo en cuenta que esas 7 magníficas estarían ahora mismo aportando entre el 30-35% del índice Standard & Poor's 500, la tradicional recomendación, la tradicional técnica de simplemente meto mi dinero en un ETF o en un fondo del SP500 y lo dejo hacer, quizás no sea tan buena idea en el año 2026. Y es que podría ser que mercados diferentes al norteamericano lo hicieran mejor esta vez. Si tenemos un mercado como el norteamericano con unas valoraciones tan altas y en cambio otros mercados como los que nos entran dentro de mercados emergentes, aquí tendríamos a países como China, India, Corea del Sur, Taiwán, Indonesia, Malasia, Tailandia, Filipinas, Pakistán, Vietnam, Brasil, México, Chile, Colombia, Perú, Polonia, la República Checa, Hungría, Turquía, Egipto, Sudáfrica, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Qatar, Kuwait, pues todos estos forman parte del índice de mercado, del índice MSCI Mercados Emergentes. Y pienso que poco a poco este índice debería ir dando relevo al enorme tirón que ha tenido en los últimos años el SP500. En algún momento el SP500 tiene que relajar, tiene que tomar aire y muy bien podría ser el 2026 uno de esos años. Históricamente los índices de mercados emergentes se han comportado con moderación, tanto en las alzas como tanto en sus tendencias alcistas como en las tendencias bajistas. A la hora de invertir, pues siempre tienes a tu disposición para invertir en MSCI Emerging Markets, desde diversos ETFs hasta diversos fondos de inversión. Y en este momento, los mayores riesgos que estarías asumiendo seguramente con una inversión de este tipo son dos. Por una parte, riesgos geopolíticos. Si Estados Unidos mantiene o aumenta su enfrentamiento con economías como la China o como la India, pues el índice se podría resentir. Pero también hay oportunidades, porque estos países, precisamente por ese antagonismo con los Estados Unidos, podrían formar alianzas y fruto de esas alianzas realmente empoderarse y obtener una importancia dentro de la economía mundial aún mayor de la que ahora mismo tienen. El otro riesgo que tiene ahora mismo la inversión en mercados emergentes es que una parte de esa inversión seguramente se realizaría en dólares. En la mayoría de estos ETFs te hacen la inversión total o parcialmente en dólares. Y la evolución del dólar en los últimos meses frente al euro, pues sabéis que no ha sido del todo buena. Por todo ello, si te decides a adquirir un fondo o un ETF de tipo Emerging Markets, podría ser aconsejable que contemplaras la posibilidad
de que ese fondo o ese ETF tuviera cobertura de divisa, es decir, que fuera un fondo tipo hedged. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, por favor, dame un like. La semana que viene seguiré contando cuál es mi visión para el año 2026. Si te interesa, pues ya sabes, aquí te espero. Nos vemos si tú quieres. Adiós.